¿Qué son las NIC-SP? ¿No es cierto? Son normas internacionales contables para el sector público. Ok. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Para qué? Sirve para presentar estados financieros con una estructura requerida por la Organización Mundial, que en este caso es la IFAC, su sigla en inglés. La IFAC es la entidad autorizada para emitir estados financieros para el sector público. ¿Pero qué son las normas internacionales contables? Son normas con un estándar de nivel alto e internacional, en que las organizaciones, los países, se pusieron de acuerdo en escribir una norma que cumpla los mínimos para la transparencia de un estado financiero de un periodo determinado del sector público. ¿Para qué? Para evitar conflictos, para evitar la desconfianza. No hay peor situación cuando no se cree lo que usted muestra patrimonialmente. Los estados financieros es la forma en que las organizaciones presentan una situación financiera en un periodo determinado. Una municipalidad muestra a través de sus balances, su gestión, la operación, la administración, la liquidez, las obligaciones que tiene con terceros. Entonces, si yo no transparento adecuadamente esa situación, no soy creíble. Y si no soy creíble, nadie quiere negociar. Imagínense una municipalidad que no es transparente, que no es creíble. ¿Cuánto debe pagar por las iluminarias? Suponga usted que una municipalidad necesita pavimentar un territorio que cumplió su ciclo y está deteriorado el suelo, y la gente reclama. La municipalidad busca contratistas para que hagan la pega, pero nadie se presenta porque la municipalidad no paga, o paga a 180 días con sueldo. Imagínense usted eso. Imagine usted una municipalidad que sí paga a 30 días y tiene prestigio de solvencia. Esa municipalidad llama a los contratistas y los contratistas corren y compiten para hacer la pega. Entonces, las normas internacionales contables lo que buscan, entre otras cosas, es transparencia, imagen fiel. Y, ¿verdad? Y hace entonces que sea creíble. Si es creíble, entonces estos estados financieros lo podemos utilizar nosotros como usuarios. Podemos usar esa información financiera para medir el estado de situación de la municipalidad. Se mide a través de los distintos indicadores
de gestión. Entonces los libros de finanzas muestran distintos indicadores de gestión para el sector municipal y yo puedo ver su grado de solvencia, su grado de eficiencia, eficacia o insolvencia. Su grado, ¿no es cierto?, de compromiso que tiene con terceros. En la medida, ¿no es cierto?, que los estados financieros sean transparentes, se genera un grado de confianza en su entorno. Entonces, esa relación, esa información financiera, si está bajo estos estándares internacionales, quiere decir que cumple los mínimos. Y se puede estudiar, se puede comparar con otra municipalidad. Y entonces, cuando estamos a ese nivel de comparabilidad, es que entonces podemos encontrar deficiencia y proponer mejoras. Las normas contables son eso, son convenciones, son principios, son reglas, son acuerdos entre países que buscan, ¿no es cierto?, el mejoramiento continuo de los estados financieros, porque se sabe, la historia lo demuestra empíricamente, que lo mejor es presentar estados financieros fieles. Oye, Tutiño, ayer... Entonces, y recuerden que en el primer curso vimos el tema presupuestario de la nación. El tema presupuestario es una parte del estado financiero, donde ahí se, ¿no es cierto?, se formula, se discute, se aprueba, se ejecuta y después se evalúa y se audita el presupuesto. Entonces, los balances son eso también, son a través de sus 6 estados financieros, los usuarios podemos estudiar esta situación y opinar. Esa parte que a veces nosotros desconocemos o que al trabajar nos olvidamos, que somos observados periódicamente. El presupuesto de la nación tiene su observatorio, donde usted ingresa a la página web, Observatorio del Presupuesto Fiscal Anual, y usted va a encontrar toda la información que necesita. Cuánto se aprobó, en qué se aprobó, para qué se aprobó, y a la fecha, a noviembre, cómo va su ejecución presupuestaria. Eso está en vivo, en directo, arriba. Y cualquier entidad que quiera información sobre el presupuesto aprobado para el 2021, hoy tiene una opinión profesional, por supuesto. Bueno, eso va a pasar con las municipalidades, con todas las municipalidades de nuestro país. Y tenemos que ir creando el ambiente para conversar de estos temas, sin pasión, solo con razón, porque son números, es una técnica. Entonces, si dice que es déficit. Usted no, ¿qué me puede decir sobre eso? Sobre Jiropo. Entonces, eso nos da espacio para
el fraude, si usted quiere, o la mentira. Nos da espacio porque los números a través de la técnica se expresan o son positivos o son negativos. O tiene saldo deudor o tiene saldo acreedor. Y cuando tiene saldo deudor y es un activo, una cuenta por cobrar, entonces quiere decir que tengo tanto por cobrar. Y si yo empiezo a escarbar, a buscar información del detalle de las cuentas por cobrar, podría encontrar cuentas que no existen y que nunca me van a, que nunca lo voy a cobrar. Podría. Lo mismo si yo busco, ¿no es cierto?, en el pasivo proveedores, podría, ¿no es cierto?, tener más deuda de lo que estoy mostrando en el estado de situación. ¿Quién hace ese trabajo? Nosotros, los usuarios. La municipalidad, una vez cerrado su balance, se pone a disposición de terceros en esta, ¿no es cierto?, en este análisis. Es como los partidos de fútbol, ¿no es cierto? Vea usted un partido de fútbol en la televisión o en el estadio. Vea un partido de fútbol, ¿qué ve? Jugadores detrás de una pelota, sí. Una estrategia, es correcto. Está compuesto por un arquero, defensa, mediocampo y delantero, sí. Hay un árbitro, sí. Hay lineman, sí. Ahora tenemos un barman, claro. ¿Y para qué? El barman, ¿para qué? Para corregir fallas del lineman y del árbitro. Y después de eso, cuando se coloca tarjeta amarilla, se coloca tarjeta roja, y hay un bar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede después? Vienen los tribunales de justicia y hacen justicia. Se equivocó los que estaban en el bar, se equivocó el árbitro, entonces se deshace todo, o parte. En realidad, tarjeta amarilla no te corresponde, ya, no tarjeta. En realidad, el jugador fingió, burló, engañó al árbitro, al lineman, pero me echaron. Bueno, pero ahora me puedo retractar, no hay tarjeta roja. Bueno, esa es la evolución del fútbol. En contabilidad pasa lo mismo. La evolución de la contabilidad es tal que todos los servicios, ven usted los balances de las empresas que transan en bolsa, de Facebook, el que está de moda, cómo ha caído el valor de la acción por un algoritmo que no es capaz de detectar la mentira, no es capaz de detectar, ¿no es cierto?, que hay una transmisión de información de tipo dañina para la sociedad. Bueno, hoy día en Estados Unidos hay un juicio que no sabemos cómo va a terminar, pero la primera reacción es que la gente empieza a vender su acción. Y la gente son los accionistas. Una empresa se sostiene por las personas que compran acciones. Ese es el capital. Bueno, y en una municipalidad, ¿dónde está el capital? En sus ciudadanos, los que viven ahí en ese territorio. Ese es su capital. El dinero que le llega del Estado es producto del presupuesto. El resto lo hace la municipalidad con la comunidad. Entonces hay que conocer la comunidad, hay que conocer cada punto, cada territorio. Hay que salir a la calle a conocer el territorio completo. Bueno, eso se traduce en un estado financiero. No queda un solo espacio sin reconocerlo en los activos. Más ahora con esta norma, ¿no es cierto? La nueva norma, la resolución
3 del año 20, en que permite reconocer activos, ¿no es cierto?, como plazas, terrenos en la cual usted tiene control, lo reconoce como activo y entonces hace un levantamiento y valorización. Entonces, de eso es. Y en el fútbol usted ve, ¿no es cierto?, el partido, ve cómo los jugadores a veces juegan a engañar al árbitro y lo logran muchas veces. Y usted lo ve en la televisión y la televisión lo repite una y otra vez. El impacto que provocó, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan en aquella época, Maradona con el gol con la mano, todo el mundo sabía que era con la mano y no se pudo anular. Pero eso es un engaño, una mentira. Y esa mentira, usted ve que en la ciudadanía hay gente que lo felicitaba y otra gente que no lo podía entender. Que algo así se celebrara. Entonces, y eso existe en las sociedades. Las normas internacionales contables no evita el fraude, pero sí permite que a través de la técnica contable tengamos un método de revisión de cuentas, tal que podamos encontrar el engaño. Porque lo que hay, la contabilidad históricamente, no solamente ahora, tiene dentro de su objetivo el control. Tiene como método de valorización de los estados financieros la auditoría. No han inventado otra cosa. Porque podría ser una auditoría 1, 2, 3. Podría ser. No, auditoría. Un solo concepto. Y después de un balance auditado, no hay otra opinión. Salvo que usted pida una nueva auditoría y después usted enfrente a las empresas auditoras, cosa que lo veo difícil. Entonces, en ese partido de fútbol, el jugador engaña al árbitro y permite que el equipo gane, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que hubo una cosa irregular. Y eso es la perfección del fútbol, busca corregir esas anormalidades. Ahora, si usted le agrega a eso la cantidad de dinero que hay detrás de la industria del fútbol profesional, es impresionante la cantidad de dinero que hay ahí. Por eso, estas organizaciones hoy día revelan estados financieros bajo normas IFRS y son empresas reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero, equivalente internacionalmente, y transan sus acciones en bolsa. Entonces, las acciones, ¿quiénes compran acciones? Los inversionistas, las empresas, pero detrás de las empresas están las personas. Siempre es así, las personas que con un objetivo común forman una empresa y esa empresa, con el capital que todos colocan, compran acciones. Y ese es ¿Por qué compran acciones? Porque esperan generar una ganancia y obtener un dividendo. Ganancia si yo vendo mis acciones. Entonces, ese es el mercado. Ahora, una municipalidad, ¿qué tiene que ver con este tema? Mucho. ¿Por qué? Porque la municipalidad hoy día va a tener que presentar estado financiero de una manera tal, ¿no es cierto?, que podrá ser observado, analizado, y la comunidad va a tener muchísima más información sobre la situación financiera
de la municipalidad. Y ahí hay un trabajo que hacer, porque tiene que haber una mayor comunicación con la comunidad. Hacia allá vamos. Y ya, ¿no es cierto?, este tema del observatorio, que es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos. El observatorio es una organización que el objetivo es revisar los estados financieros, en este caso el sector municipal. Hay observatorios, como yo les contaba, para el caso del presupuesto de la nación, eso existe hace mucho tiempo. Hay un observatorio que mide la eficiencia del servicio de puesto interno y que permanentemente está, ¿no es cierto?, haciéndole recomendaciones al servicio de puesto interno. Hay otro tipo de observatorio, ¿no es cierto?, que busca en el tema de la salud. Hay un observatorio especial, los observatorios son plataformas tecnológicas que, ¿no es cierto?, desarrolladas y mantenidas por personas que están interesadas en esa información, en obtener esa información con el ánimo del mejoramiento continuo. Ese es el objetivo. Lo mismo que la ley de transparencia. La ley de transparencia tiene un observatorio que lo que busca justamente es que, ¿no es cierto?, se lleve a cabo lo que se señala. Entonces tenemos, y eso es parte del control, pero para una mejora continua. Y para hacer ver. ¿Por qué? Porque el mundo necesita información verdadera, transparente, para ir corrigiendo las distorsiones del mercado. Entonces, yo voy a poder, a través de este método, ¿no es cierto?, entregar información y otros harán los análisis correspondientes. Entonces, ¿para qué NIC-SP? Bueno, estandarizar, ¿no es cierto?, los procesos para comunicar correctamente la información financiera, para transparentar la información financiera, Sobre todo, vean ustedes, bueno, hoy día, en este minuto Chile tiene situaciones complejas, pero uno de los temas que se conversa periódicamente es la situación financiera de las municipalidades. Por ejemplo, el caso de Valparaíso, que yo lo conozco bien, le hago seguimiento, estudio bien, con la poca información que hay. Y cuando estoy muy interesado en un tema, lo pido a través de la ley de transparencia. Las regiones son pequeñas locaciones que a través del tiempo, usted puede percibir si eso tiene futuro o no. Usted se da cuenta cuando transita por las calles, cuando maneja en su vehículo, cuando va a un hospital del sector o a una posta o va a un restaurante. Usted percibe si eso tiene o hay progreso, lo percibe, positivo o negativo. Si es negativo es porque a través del tiempo ese sector está deteriorado. O otros sectores se valorizan muchísimo. Por ejemplo, Valdivia. Valdivia es una región de los ríos que forma parte de la región de los ríos, que en los últimos años, 3, 4 años, la gente la prefiere como un lugar para vivir. ¿Y eso por qué?
porque hay una percepción, ¿no es cierto?, de desarrollo, de progreso de un lugar. Y probablemente, si yo reviso con cuidado ese listado, hay lugares que están en el último lugar. ¿Y por qué? Porque la gente percibe inseguridad, bajo desarrollo, mala infraestructura y servicio. Entonces, para poder ingresar a estos países, al club de los países desarrollados, tenemos que medirnos y tener políticas de desarrollo continuo. También, ¿no es cierto?, permite la NISP la desconfianza, evita desconfianza y lo logra a través de la transparencia. La calidad de la información financiera también le da un toque de calidad a los estados financieros. Entonces, si estamos bajo en ISP y yo empiezo a analizar los estados financieros y me dice que está bajo en ISP, yo me confío porque la NISP es como una marca de transparencia, de imagen fiel, de fidelidad, de eso, fidelidad a los estados financieros. Evidencia empírica, ¿no es cierto? Reduce también, a través de esta transparencia, reduce el costo financiero de las obligaciones. También permite, ¿no es cierto?, permite la NIC-SP. ¿Qué es lo que permite la NIC-SP? Atraer nuevos proveedores, atraer inversionistas, permite, ¿no es cierto?, desarrollo de nuevos servicios, permite, ¿no es cierto?, el ingreso de organizaciones internacionales que se instalen en el país. Yo ayer leía el diario sobre un artículo que escribió un representante de Suiza en Chile. Y habla, ¿no es cierto?, que Suiza está en Chile hace muchísimo tiempo y habla de la transparencia, del respeto a los contratos, del intercambio comercial, de todos los inversionistas de su país que están en Chile hace muchísimos años, y señalando las empresas que están en Chile, ¿no es cierto?, de origen suizo, el aporte que le generan al país, el número de trabajadores que laboran en Chile y en el extranjero, en empresas de este origen. ¿Por qué están en Chile? Por lo que estamos hablando, porque es creíble. Bueno, en una municipalidad va a pasar lo mismo. Si usted es en ISP y efectivamente los balances cumplen los estándares, los proveedores, hay cosas que a veces los proveedores llegan solos. Todos van a querer venderle a la municipalidad y la gente va a querer hacer un buen convenio, un buen contrato a un buen precio, porque confía, ¿no es cierto?, en la organización. Pero si la organización está permanentemente con un listado de demanda, ¿no es cierto?, por incumplimiento en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, en el incumplimiento de pago a los proveedores, en incumplimiento del pago de los impuestos, y así sucesivamente, bueno, va a tener un mal pasar.
Bueno, entonces las NIC SP buscan, ¿no es cierto?, estos objetivos: transparencia, imagen fiel, estandarización de los estados financieros, comparabilidad, ¿no es cierto?, de las entidades. Y permite, ¿no es cierto?, medir, que es lo importante en un periodo determinado. Ahora, cuando las NIC-SP llegan a Chile, ¿no es cierto?, Chile se compromete a iniciar un proceso de convergencia. Y esto comienza, ¿no es cierto?, con las primeras empresas en el 2015, con las empresas públicas. Entonces, hay una experiencia donde la Contraloría lidera esto por mandato constitucional. Entonces, la Contraloría forzosamente toma este liderazgo y comienza entonces a aprender también, y la propia Contraloría hace su convergencia. Y así como empresas, la DIPRES, la DGAC, ¿no es cierto?, la Corfo, la Comisión para el Mercado Financiero, entidades como la propia Tesorería, la Armada hacen su convergencia. El parque, ¿no es cierto?, metropolitano, el registro civil hace su convergencia. Y la Dirección General de Obras Públicas hace su convergencia. La Municipalidad de Las Condes también es la única en ese ensayo, ¿no es cierto? Las primeras empresas públicas que hacen convergencia a IFRS. Por lo tanto, ahí hay una experiencia. Y ellos usaron la resolución 16 del 2015 para hacer la convergencia. ¿Por qué la Contraloría? Bueno, por mandato. Y la Contraloría es la que nos permite, ¿no es cierto?, es la que nos colabora en la elaboración de los textos para iniciar un proceso de convergencia. Lo primero que hace es crear un instructivo, un oficio, que es la resolución 3 del año 20, donde ahí, lo vamos a ver en este curso, donde ahí están las políticas contables para el sector municipal. También tenemos, ¿no es cierto?, otro oficio, el 12.203 del 20, donde da instrucciones a las municipalidades para la primera adopción, NIC-SP, ¿no es cierto?, de fecha 18 de junio del año 20. Después crea, ¿no es cierto?, un plan, la 1106 parece que, el plan de cuenta. El plan de cuenta. El plan de cuenta para las municipalidades con, ¿no es cierto?, estas nuevas cuentas que permiten, ¿no es cierto?, hacer una presentación bajo NIC-SP. Este plan de cuenta elimina muchas cuentas y también agrega cuentas, y cuentas existentes desagrega para, ¿no es cierto?, abrir un poco más la información, tal que uno permita encontrar, ¿no es cierto?, una mejor aplicación. Entonces, este plan de cuenta, pero no basta con el plan de cuenta, después crea otro texto. El texto, ¿no es cierto?, que aquí yo tengo, que es, ¿verdad?, otro texto que es el 59.549 del año 20, donde es el manual
manual de procedimientos contables, donde ahí tenemos todo. Tenemos la denominación de la partida, tenemos una explicación, ¿no es cierto? Una denominación y tenemos los códigos y el debe y el haber. Más abajo tiene notas explicativas, ¿no es cierto? Y finalmente termina siempre señalando a la resolución 3, ¿no es cierto? Y entonces tenemos los textos, están disponibles. Ustedes tienen que armar su biblioteca. Esa biblioteca les permitirá tener información a disposición. Lo que no está escrito, que sucede en situaciones especiales donde usted tiene un procedimiento de consulta a la Contraloría. Y eso hace entonces una interacción entre la Contraloría y la municipalidad. ¿Y qué vamos a hacer? Estudiar, 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 estudiar. Nada más que eso. ¿Cómo se aprende? Estudiando, capacitándose. La verdad es que la capacitación es un tema que hace años que debemos incorporar en nuestros contratos laborales. Porque lo primero que uno hace es, ¿y cuánto me va a pagar? ¿Y cuáles son mis beneficios? Pero ahora hay que agregar cuántas horas de capacitación tengo en un año. ¿Cuánto pago yo? ¿Cuánto paga usted? Entonces, nosotros todos los días vemos que las exigencias son más altas. Para todo. Para todo. No solo para la contabilidad. El tema informático no existía en el año 80. Y en el 90 inicialmente comenzamos con este tema. Y hoy día ya está instalada. Está en las casas, está en los negocios, está en la oficina. Y al final aprendemos todo. Tecnología. Y usar los computadores, usar las impresoras, usar ¿no es cierto? La impresora, el escáner. Acuérdense, usábamos fax. Hoy día ya no es necesario. Usted con su celular, ¿no es cierto?, permite grabar, hasta se hace un video si usted quiere, un TikTok si quiere, ¿no es cierto? Y bueno, el mundo en sus manos. Bueno, la contabilidad no puede quedarse atrás. La contabilidad registra transacciones, hechos económicos. Y el mundo está hecho de transacciones, de hechos económicos. Y una municipalidad con mayor razón. ¿No es cierto? Entonces, es importante entender cómo funcionan los mercados. Una municipalidad es parte del mercado. Ve usted el valor razonable que está dentro de la resolución 3. El valor razonable o el precio o el valor de mercado es, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, son entes que participan debidamente informados, de manera libre, sin presión alguna, a hacer una transacción. Debidamente informado, sin presión alguna, en plena libertad,
hacer una transacción. Esa es una definición que está en la resolución 3, está en la resolución 16. Ese es un principio de mercado. Pero, ¿qué es lo que es el mercado? El mercado somos nosotros, las personas que en esos términos, libres, sin presión alguna, debidamente informados. Usted va a un mercado, a la feria si quiere, o a la vega, o al mall si a usted le gusta el mall. Pero usted va libre, estaciona y está dispuesta a pagar el estacionamiento. Comprar libremente, usted tiene tienda, aunque usted no lo crea, usted lo puede encontrar obvio que tenga tiendas, varias tiendas y venden lo mismo. Bueno, eso se llama competencia. Esa es la oferta. Usted es la demanda, usted es la que compra. Esa oferta y demanda se muestra en el mercado. Y el mercado es el espacio donde todos interactuamos. Y usted siempre va a buscar. Cuando usted busca, ¿no es cierto? Está buscando lo que usted tiene aquí en mente, lo está buscando. Y si transita de una tienda a otra, lo que está haciendo es buscar el mejor precio. Buscar el mejor precio, el mejor crédito, la mejor atención. Ese es el mercado. Cuando usted va a la feria a comprar verdura, sabe que va lo que quiere comprar. Sin embargo, transita de un lugar a otro, mirando los precios, los colores, la atención, el tamaño, etc. Y compra finalmente, en plena libertad. Ahora, usted ve muchas alternativas. Ese es el mercado. Entonces, si hay una sola opción, eso no es el mercado, es un monopolio. Y usted está obligado y no se cumple el concepto de la libertad, porque no tiene opción. Entonces, y eso es lo que está en estas normas contables. Cuando usted, por ejemplo, hablamos de leasing, el leasing financiero, los libros del leasing hablan de que un leasing financiero es cuando existe una opción de compra. También los libros sobre este tema dicen que el arrendatario debe depreciar el activo más allá de la vida, ¿no es cierto? O de la fecha de contrato del leasing. Es decir, si el contrato leasing dice a 5, bueno, lo normal es que yo deprecie el bien más allá de 5 años. Eso quiere decir entonces que el arrendatario tiene intención de adquirir el bien. Si usted tiene un leasing financiero y lo deprecia a la misma fecha que el contrato, eso quiere decir para un usuario como nosotros de la contabilidad, quiere decir que si bien es un contrato, un leasing financiero, donde hay una opción de compra, esa opción de compra usted no la va a ejercer. Eso dicen los libros, ¿no es cierto? Los científicos contables que yo defino, que son personas que investigan, ¿no es cierto? Y encuentran comportamientos de este tipo. Entonces, se recomienda un leasing financiero depreciarlo más allá de la vida útil del contrato, y esa consistencia indica que el arrendatario ejercerá la opción de compra a la fecha del término del contrato. Y así, ¿verdad?
Entonces, la resolución 3 tiene conceptos de medición, como el costo histórico, el valor razonable, la tasación comercial, el avalúo fiscal, el valor realizable neto, el costo amortizado, el valor descontado. Que usted, todo esto o alguno de estos, el valor de uso, va a tener que utilizar para la medición posterior de los activos y los pasivos. Y eso es todos los tiempos, todos los años. Entonces va a tener que buscar formas de tener esa información a disposición. Supongamos que la municipalidad tiene el control de la plaza, el control de biblioteca, control de museo, control de activos. Bueno, por supuesto que también tengo computadores, tengo, ¿no es cierto?, vehículos, otros activos, computadores, impresoras, etc. Bueno, la norma dice que tengo que valorizar eso al término del periodo. Entonces, lo primero que hay que hacer es un listado de aquellas cosas que se van a medir posteriormente. Bueno, ¿y quién lo va a medir? Un tercero, ajeno a la municipalidad. Entonces hay que ir creando las bases para licitar eso. Si usted tiene el control sobre la educación, colegios, bueno, imagínese un colegio, sillas, mesas, infraestructura, etc. Tiene que medir eso para registrar el valor medido en contabilidad. Y si tiene deterioro, va a tener que reconocer el resultado del deterioro a través de la medición. La cuenta, por ejemplo, beneficios a los trabajadores. ¿No es cierto? Ese pasivo que usted tiene en la contabilidad. También va a tener que medirlo. Y esa medición que la hace un tercero, una empresa ajena a la municipalidad. Usted necesita que alguien se lo apruebe, un tercero. ¿Y eso qué genera a la larga? Genera un mayor costo en la elaboración para la presentación de los estados financieros. ¿Cuánto es ese mayor costo? Usted verá, pero tiene que, antes no tenía estos costos, ahora sí. Pero no solo costos por estos servicios que necesita. Tasación de los terrenos, por ejemplo. Tasación de los activos intangibles, por ejemplo. No solo costo va a tener para elaborar y presentar estado financiero bajo NISP, sino que además va a tener que incorporar nuevas tecnologías, obviamente. Y su proveedor de software ya probablemente ya le pasó la factura, ¿no es cierto? Porque ya está haciendo mejora de acuerdo al nuevo plan de cuenta, de acuerdo a los nuevos requerimientos que exige el plan de cuenta. Ya, ok, la tecnología. Y bueno, y el personal. También
usted para reclutar personas e incorporar al departamento contable ya no es el mismo precio de antes, es a otro precio, más caro, ¿no es cierto? Entonces, eso son realidades que le va a pasar a usted porque ya pasó en el mundo. Le pasó al mundo, le pasó mayor gasto por actualización tecnológica, mayor gasto por capital humano, mayor gasto, ¿no es cierto?, por servicios de agentes externos en la medición de aquellas partidas que requiere ser medido al término del periodo. Y por supuesto, el último tema es la capacitación continua. Pero es que todo es así hoy, ¿no es cierto? Esto del estudio continuo. Hacia allá apunta este tema. Y para agregar algo más, la contabilidad en definitiva lo que busca estas normas a través de la complementación tecnológica. Lo que busca es que en el futuro, nosotros en el futuro no muy lejano vamos a tener la contabilidad en vivo y en directo en la nube. Todas las transacciones periódicamente uno va a poder ingresar, como ya sucede en varias partes del mundo. Como por ejemplo usted entra, ¿no es cierto?, a la plataforma de la Comisión para el Mercado Financiero. Ahí están los balances de las empresas que transan en bolsa. Pero lo que viene es que usted va a poder analizar en vivo y en directo todas las transacciones en un momento determinado. Eso va a pasar con las empresas privadas y probablemente eso después viene para el tema público. Ahora, ¿por qué NIC SP? ¿No es cierto? NIC internacionales, normas internacionales contables para el sector público. Porque el sector público, si usted revisa bien y con cuidado, el Estado es una empresa más. El Estado controla, ¿no es cierto?, ENAP, por ejemplo. ENAP, si usted revisa los estados financieros de ENAP, y va a ver, se va a sorprender, la gran cantidad de empresas en la cual tiene participación. Tiene participaciones en la distribución del combustible, en la distribución del gas, en la exploración y búsqueda de nuevos productos energéticos. Ese es el objetivo y representa al Estado de Chile. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, la Casa de Moneda, otra empresa estatal con patrimonio propio, autónoma, pero el Estado es el dueño. Sin embargo, entre empresas públicas también existen transacciones. Por ejemplo, la Casa de Moneda, ¿qué es lo que hace? Moneda y billete para Chile y para los países que necesiten, ¿no es cierto?, moneda y billete. Exporta servicios. ¿A quién le vende? Bueno, le vende al Banco Central. Pero el Banco Central también licita y la Casa de Moneda tiene que licitar. No es que la Casa de Moneda le ponga un precio y el Banco Central va y compra. No, todo se licita y se transparente. ENAER, por ejemplo, Empresa Nacional Aeronáutica, también es una empresa autónoma con patrimonio propio
y que nace con el objetivo de mantenimiento a todo lo que es la FASH, ¿no es cierto? Mantenimiento de aviones. Pero la FASH, cuando necesita mantenimiento, también licita. Y no solamente ENAER puede mantener los aviones, sino que también hay otras empresas del mundo que pueden hacer lo mismo, una mantención a un precio. El tema ahí es el estratégico, pero hay cosas que se van liberando y entonces la FASH siempre va a buscar el precio y seguridad. El propio registro civil, también ahí tenemos otra empresa pública con patrimonio, ¿no es cierto?, propio, autónoma, y que tiene que presentar estado financiero bajo ONIC. ¿Y qué es lo que hace el registro civil? Bueno, ya sabemos, tiene toda la información del ciudadano desde que nace hasta que muere. Y el resto, usted lo sabe, pues, certificado de antecedentes, familiar, de nacimiento, registro de la profesión cuando uno se titula, ¿no es cierto? Y cuando fallece. Y si tiene comportamientos que no paga, ¿cómo se llama esto? Mantenciones por hijo nacido, ¿no es cierto? Cuando no paga, ¿cómo es? Bueno, si comete delito, ahí también aparece. Es un servicio. Y bueno, ahí está toda la información. ¿Y ahora qué ocurrió? Ocurrió que estamos renovando, ¿no es cierto? Porque hay que hacerlo cada cierto tiempo. Nuevos proveedores de servicio. Entonces ahora una empresa estatal china se gana la licitación y ahí están, ¿no es cierto? Al parecer hubo una venta forzada o una compra forzada, pero ahí se está investigando. Pero ahí ya está, la empresa china se ganó la licitación. El MOP, otra empresa pública, ¿no es cierto?, que busca esto que se llama las grandes infraestructuras públicas, ¿verdad? Por ejemplo, el puente Canal Chacao, el MOP, el que está a cargo de ese manejo, de la licitación, ahora en pleno proceso de construcción. Están atrasados. El Serviu, otra empresa pública que tiene a cargo, ¿no es cierto?, el tema territorial, vivienda, etcétera. Son grandes empresas públicas, son grandes y de alto nivel de contenido capital humano. El MOC, imagínese usted el rol que cumple para Chile. Acuérdense el puente Caucao en Valdivia, ¿no es cierto? Ese que se supone que eso ha costado muchos millones, muchas viviendas ha costado. Platas que no estaban consideradas y bueno, para que funcione esa cuestión, ¿no es cierto? Tiene que levantarse porque ahí transitan barcos, porque hay empresas que hacen hay astilleros, ¿no es cierto?, que están un poquito más arriba y el barco tiene que pasar por ahí para poder entrar a mantención. También se construye y bueno, después hay que sacar el barco y por ahí sale. Esos son los lugares que se puede, porque los puentes
son bajos y no logran. Empresas públicas, bienes nacionales, ya les voy a contar eso, pero bienes nacionales, ¿no es cierto? También tenemos ahí autonomía, patrimonio propio, y ese es el que maneja todos los bienes, los terrenos, ¿no es cierto? Y bueno, que están bajo la propiedad del Estado. Entonces el Estado es muy grande y si logramos, ¿no es cierto? Y si logramos transparentar sus estados financieros bajo NIC SP, bueno, al final vamos a través de la contabilidad general de la nación, vamos a saber cuánto es realmente el patrimonio del Estado de Chile. Porque lo que conocemos o lo que siempre nos hacen ver el patrimonio de las empresas privadas. Pero por eso es que hay que buscar un equilibrio entre lo público y lo privado, porque se confunde y es muy fácil confundirse por desconocimiento de las cosas. No hay peor mundo de ciudadanos ignorantes, en el sentido literal, pues, ignora, ¿no es cierto? O si usted quiere, no hay peor mundo de personas con escaso conocimiento. Una persona con escaso conocimiento es capaz de quemar una pradera entera porque no tiene conocimiento, no tiene conocimiento de que el fuego le hace daño a la pradera y al quemarlo le hace daño al planeta. Solo con conocimiento la persona va a querer evitar ese incendio. Hay que decirle, si tú quemas esto tiene un impacto no solo negativo para ti, sino que para tu familia y para el mundo. Una persona sin conocimiento toma una botella de vino y se la toma en un segundo, pero con conocimiento, él sabe que se está haciendo un daño. Tómatela de a poquito. Igual te la vas a tomar, pero de a poco, y no te va a generar un impacto en tu cuerpo. Y esa es la diferencia entre tener conocimiento y no tener conocimiento. Entonces, es el conocimiento el que se dispone. Por ejemplo, la transformación de la tecnología, la Internet. La gente, bueno, yo entiendo que este es un proceso, pero como estamos en un tema de capacitación, de docencia, lo vamos a tratar de esa manera. Por ejemplo, la Internet. ¿Qué es la Internet? ¿Para qué nace la Internet? ¿Por qué se promueve la Internet? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente necesita conocimiento. Recuerden ustedes, el pasado es muy triste porque el conocimiento se escondía en bóveda, los libros se escondían y solo podían leerlo los que estaban elegidos. Hoy día no. Hoy está en la Internet. No le cuesta un peso a usted. Solo le cuesta voluntad, disposición, ganas de conocer. Hoy día hay tutoriales
en la internet que son gratuitos. Hay cursos de inglés, chino, mandarín. Lo que usted quiera está en la internet. Y mucho es gratis. Antes no. Por eso es que antes el desconocimiento era mucho mayor. En cambio, hoy el conocimiento está a disposición de las personas. Usted ahora no necesita ir a la biblioteca porque lo tiene aquí, en la internet. Por internet hoy vamos a prestar servicios psicológicos, psiquiátricos, vamos a hacer operaciones físicas al ser humano. Por la internet hoy día me puedo sacar una radiografía, enviarla a un médico a cualquier parte del mundo y a los minutos tener una respuesta. Antes no. Las personas para poder atenderse tenían que viajar a la capital, hacerse el examen y esperar un par de días para irse con su examen. La respuesta hoy día no es necesaria. Bueno, yo sé que todavía la gente viaja y hace un gasto, hace un tremendo esfuerzo, pero eso tiende a desaparecer. Chile es uno de los primeros países 5G en Latinoamérica y esto va a tener un tremendo impacto. ¿Y qué es eso? Desarrollo. Pero el desarrollo exige que las personas, exige que el ciudadano tenga más conocimiento. No es posible lograr desarrollo en un país si el ciudadano no está a nivel del conocimiento. No es posible. Imagínese usted una persona sin conocimiento, sube al Transantiago y enciende un cigarrito. Y la gente lo va a quedar mirando. ¿Y qué pasa? Oiga, si no se puede fumar, mira ahí el letrero. ¿Qué dice el letrero? No fumar. Ah, lo apaga. Bueno, ahí tiene una persona informada y otra persona no informada. Y eso sucede. Antes uno iba al cine y todos fumaban. Y hoy día no se puede. Bueno, eso va a ocurrir en todo este tema de mercado. Y las municipalidades no son ajenas al mercado. Está compuesta por un patrimonio, por personas, tiene un establecimiento, tiene un domicilio, tiene una jerarquía organizacional. Las personas se unen, forman sindicatos. El organigrama me asigna los cargos. Y así forma parte del mercado. Y eso no hay que olvidarlo. Pero hay personas que se olvidan de que existe un mundo, la otra parte. No somos todos parte del mercado con distintos objetivos. Uno, ¿no es cierto?, cuando genera ganancias, paga impuestos. Inclusive las municipalidades, cuando desarrollan actividades del artículo 20, del 1 al 5, de la ley de la renta, esa actividad está afectada a impuestos de primera categoría.
Ahora, si usted produce y vende, eso está afecto a IVA. Y entonces la municipalidad se empieza a comportar como una empresa cualquiera, ¿no es cierto? Y paga impuestos de primera categoría y paga IVA. Pero entonces el balance va a tener que separarlo entre actividades que están afectas a impuestos y otras actividades que no están afectas a impuestos de primera o IVA. Y va a tener que hacer su declaración de impuesto mensual, el IVA, formulario 29. Va a tener que pagar PPM y va a tener que informar la venta, el crédito, débito y el crédito fiscal. ¿Verdad? Entonces, lo puede hacer, pero por supuesto, y hay muchas municipalidades que lo hacen. Y probablemente en el futuro, muchas municipalidades van a empezar a desarrollar actividades del artículo 20, pero ahí vamos a tener que aprender a recoger información de mercado. Por ejemplo, lo que sabemos es que las municipalidades, por ejemplo, compran acciones. Y si tienen acciones, tienen dividendos. Y la pregunta uno que se hace, ¿por qué una municipalidad tiene acciones? Por ejemplo, del río Maipo. ¿Por qué? ¿Para qué? Me gustaría hablar de ese tema con ustedes porque es interesante. Si yo tengo dividendos, no sé si alguien de ustedes me puede entender, pero o podría conversar con nosotros para que hagamos extensivo la conversación. Mire, si yo tengo dividendos, son ingresos, ¿verdad? Correcto. Pero la empresa que generó la utilidad pagó impuestos, ¿vale? Y yo soy la municipalidad, yo recibo el dividendo. Ese dividendo viene con un crédito. ¿Qué es el crédito? El crédito es el impuesto que pagó la empresa que generó la utilidad y que desembolsó este dividendo para sus accionistas. Y yo como municipalidad soy accionista y recibo el dinero. Está perfecto, ahí está perfecto el dinero que llegó a la cuenta. Perfecto, pero ¿qué pasa con el crédito? En una municipalidad se pierde. Entonces, y por eso es que en una fundación, una corporación, que es el caso de ustedes, tener acciones es más, el activo vale menos. ¿Por qué vale menos? Porque el crédito lo pierdo. En cambio, entre dos empresas del mercado, dos empresas, una limitada y esta empresa Río Maipo que entrega dividendo y viene con crédito. La empresa que recibe el dividendo también recibe el crédito y el crédito lo recuperan. El crédito, la empresa que recibió el dividendo, el crédito lo traspasa a sus dueños. Y finalmente los dueños, las personas, lo utilizan para el pago de sus impuestos. Voy a ver si puedo voy a preparar algo ahí para que ustedes vean cómo se traslada ese dinero que pagó el río Maipo por impuestos. Ese impuesto que pagó finalmente se traslada a las personas. Finalmente a las personas. ¿Cuándo? Cuando ellos tienen que tributar por este dividendo recibido. En cambio, en una municipalidad ese crédito se pierde. ¿Por qué? Por la composición societaria, ¿no es cierto? Una corporación obedece al título 33 del libro único del Código Civil. Son organizaciones sin fines de lucro. No tienen dueño. No hay dueño en una corporación o una fundación. En cambio, en las otras empresas limitadas, por ejemplo,
Los socios son los dueños. En una sociedad anónima, abierta o cerrada, son los accionistas los dueños. Y si hay una empresa formando parte de la sociedad, bueno, hay que hacerle seguimiento a esa empresa, al final son personas los dueños. Entonces, como ven, ese es el mercado. ¿Compramos acciones? Sí, compramos. ¿Compramos derechos? Tenemos derechos en intangibles. También tenemos un negocio conjunto. Sí. ¿Por qué una empresa pública hace negocio conjunto con un privado? Bueno, porque ambos se necesitan. Esa es la explicación. El otro tiene conocimiento, tiene dinero. Yo tengo, por ejemplo, la propiedad. Y yo creo que las municipalidades van a ir en esa dirección, en desarrollar actividades económicas. Pero ahí se va a encontrar con el mercado. El mercado es competitivo. O sea, la única manera que se justifique es que usted sea más productivo que el mundo privado. Por ejemplo, el caso de los remedios. Nunca hubiera existido las farmacias populares si no existe una ley de los bioequivalentes. Ahora ustedes saben, ¿no es cierto? Es la primera en todo caso. En Chile hay una sola farmacia que pertenece popular a las asociaciones de municipalidades. Esta asociación creó una nueva farmacia popular que usted puede comprar online y se lo envían a su domicilio de cualquier parte del país. Bioequivalente, solo bioequivalente. Eso está aquí en Providencia, cerca ahí de Aguilucho. Entonces no necesita ir, usted puede pedirlo por internet y le llega a su domicilio. Y se va a ahorrar muchísimo dinero. Entonces Chile es el primer país latinoamericano en tener los precios más bajos por el bioequivalente. Por supuesto, también es uno de los países más caros en los productos originales. Entonces, todas las municipalidades se empezaron a entusiasmar con las farmacias populares. Y también, ¿no es cierto?, con el tema inmobiliario. También hay municipalidades que al tener terreno construyen y hacen una política pública de proponer, ¿no es cierto?, a personas el uso bajo ciertas condiciones sociales, sobre todo. Bueno, ahí hay un protocolo que hay que cumplir, postular y ocupar esas casas durante un tiempo hasta que le llegue a su casa, por ejemplo. Es una opción. En Las Condes, ustedes han visto ahí por la televisión cómo la municipalidad de Las Condes construyó finalmente, aun cuando se opuso la comunidad, a levantar un edificio para personas que son de Las Condes, pero no pueden comprar. ¿Por qué no pueden comprar? Bueno, porque es caro. No todas las personas ganan dinero como para vivir en Las Condes. ¿Cómo pretenden solucionarlo? En realidad, construyendo. Pero ustedes saben que los terrenos son escasos. Entonces hay que crear formas de producir más barato. Les voy a contar, ya que estamos en este tema. Por ejemplo, los chinos crearon un
una robótica que te construye un edificio en un mes. Acá nosotros nos demoramos 1 año y medio, depende de la altura, ¿no es cierto?, la cantidad de metros cuadrados, pero nos demoramos más de 1 año entre permiso y contratar gente y todo eso. Los chinos, alguien va a empezar a traer esa tecnología y va a empezar a producir, porque en Chile se necesita muchísima vivienda. Hay un déficit que puede ser muy peligroso para la sociedad, un déficit de vivienda. Como es caro, alguien va a hacer esa inversión y va a traer y va a producir a un muy bajo costo. Mucha gente tiene su terreno, lo que necesita es la construcción. Y eso va a permitir también, bueno, cuando uno conoce otras culturas, por ejemplo, Japón, los japoneses, no todos, pero es una cultura. Los japoneses botan la casa completa y arman la casa de nuevo, con una nueva figura, con una nueva fachada. Eso lo pueden hacer porque tienen los recursos. Y nosotros compramos una casa para toda la vida. La vivienda es un tema porque la vivienda, uno compra la vivienda y la vivienda tiene una vida útil mucho más que el ser humano. Y por eso la herencia, esto me lo dejó mi abuelo, mi mamá, mi papá, mi hermano. Entonces la vivienda es un bien esencial en la vida de los seres humanos. Entonces yo creo que Chile, bueno, gracias a Dios Chile tiene una sensibilidad en esta área. Y bueno, pero ahora estamos en un punto crítico y que yo creo que viene luego una reconstrucción de vivienda, pero los terrenos son caros. Y las municipalidades, por supuesto, necesitan, ¿no es cierto?, una mirada territorial sobre este tema. En el caso de Renca, por ejemplo, yo les conté a ustedes, parece, pero yo trabajé 15 años en un holding inmobiliario. Y siempre nosotros construimos en Quilicura, en Puente Alto. Ese era como el lugar del paradero. En Puente Alto construimos muchísimo. Pero es que en ese tiempo ir a Puente Alto era como un viaje, ¿no es cierto?, al sur. Eran viñas, eran terrenos donde la gente plantaba. Hoy día todo está construido. Y lo mismo en Quilicura. Quilicura era chiquito, hoy día está todo construido. En ese tiempo habían puras casitas chicas. Hoy día construyen casas de 5.000, 6.000, 7.000 UF. Nosotros construíamos casas de 400 UF. Así comenzó, 400 UF. 42, 52 metros cuadrados, pareadas. Usted va a esos lugares hoy y todo está construido. Entonces nos vamos expandiendo. Y los trayectos son cada vez más largos. Entonces lo que hay que hacer es construir hacia arriba. Acostumbrarse a vivir en apartamentos. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? José Antonio, disculpe que me interrumpa. Buenos días. Ya Bien, estamos bien. en el break de los 15 minutos para el café. Ok, gracias. Ya volvemos a las 10:45.